del trabajo práctico 6 y 7, bueno, que es más eh, contarles qué es lo que necesitamos de los mismos, qué es lo que tienen que trabajar. José Quispe, ¿estás conectado? ¿Puedes proyectar lo que es el Sí, TP6? sí, sí, acá Dale, estoy para bueno, compartir pantalla. dale. Bien, creo que ahí están viendo mi pantalla. Se ve correcto. Bien. Bueno, el práctico 6 va a ser netamente teórico, como ya seguramente lo vieron. Son ocho preguntas que seguramente lo vieron en la clase de teoría. Acá como para completar, en este práctico van a responder esa pregunta y seguramente con algunos ejemplos. En la pregunta uno dice, defina desnormalización. Bien, en las clases anteriores habíamos visto, ¿se acuerdan? Primero el modelado, cómo hacíamos, qué pasos teníamos que seguir para obtener el diagrama entidad-relación, y después aplicábamos otros pasos y teníamos el modelo lógico. Y habíamos dicho que si seguíamos esos pasos, el modelo lógico que obteníamos, estaba garantizado que estaba normalizado. Sin embargo, también le dábamos tablas, una tabla grande de varios campos, y esa tabla presentaba redundancia. Bien, presentaba sobre todo redundancia y posiblemente inconsistencia. Entonces nosotros hacíamos la normalización y esa tabla se convertía, no sé, en cuatro, cinco, seis tablas y no había redundancia. Llegábamos hasta la tercera forma normal. Si bien hay más, bueno, llegamos hasta la tercera forma normal. Y bueno, está bien. De esa manera evitamos la redundancia. Pero también hay un proceso inverso, que es la desnormalización. ¿Por qué llegamos nosotros hasta la tercera forma normal? Vieron la teoría que hay más. Bueno, si seguimos más allá de la tercera forma normal, ya lo que nos queda es muy, muy estricto. Cada vez que queremos hacer un cambio, es muy complejo. ¿Por qué? Bueno, por haber normalizado más allá de la tercera forma normal. Tiene sus ventajas y desventajas, pero hasta la tercera forma normal está bien. Este, Aunque tengamos una base de datos hasta la tercera forma normal, hay ocasiones en que hace falta que haya redundancia. Bien, va a haber redundancia, pero esa redundancia va a permitir que una sentencia, por ejemplo, se ejecute de manera más rápida. Entonces ahí voy a tener que balancear qué hago. Aumento redundancia para que una consulta, por ejemplo, sea más rápida. Si la respuesta es sí, entonces me conviene desnormalizar. Bien, entonces en este punto le estamos pidiendo qué es la desnormalización y explique en qué casos resulta útil usar la desnormalización. Bien, como les digo, ¿qué va a ser la desnormalización? Y seguramente vamos a agregar redundancia. Un campo que está en cierta tabla, quizás yo hago mi análisis y necesito consultar varias veces ese campo. Y para llegar a ese campo tengo que pasar por cinco tablas. Entonces yo digo, bueno, este, en vez de pasar por cinco tablas, puedo poner este campo de manera redundante en la tabla de donde yo estoy partiendo mi consulta o en otra tabla más cercana para no tener que recorrer cinco tablas. Entonces puedo, digamos, ahí agregar un elemento redundante o capaz poner una clave foránea en otra tabla. Entonces ahí voy a estar agregando una relación más y seguramente redundancia. Pero eso va a permitir que las consultas sean más rápidas. Bien, voy a ganar en eficiencia. Bueno, es una idea más o menos de qué es la normalización. Bueno, lo que tienen que poner acá, defina desnormalización y explique en qué casos es útil. Bien. Punto 2 dice, defina y explique qué son los roles y los permisos en una base de datos. Acá lo tienen que hacer de manera genérica.
Bien, no está pensado para Postgre, MySQL o Oracle, no, sino de manera genérica. ¿Qué son los roles? Y los permisos en una base de datos, obviamente relacional. Bien. En el punto 3 dice nombre y describa los roles. Ahora sí, en Postgre. ¿Qué roles tiene Postgre? Bien, lo van a buscar y van a completar ese punto. ¿Qué roles tiene Postgre y cuál es la sentencia que se usa en Postgre para crear un rol? Y bueno, la sentencia es la misma, ¿no? También en los otros motores. Pero acá en el punto 3 ya es específicamente en el motor de base de datos Postgre. Punto 4 dice, escriba la sentencia y explique cómo se asignan los permisos en Postgre. Otra vez, los permisos, cómo asignarlos, pero en Postgre. Bien. Seguramente con otro motor la sintaxis va a ser diferente, pero acá eh, estamos pidiendo que sea en Postgre. Bueno, y nombre los tipos de permisos que existen, obviamente en Postgre. Bien, capaz que otro motor tiene eh, otros permisos más. Acá solo le pedimos qué tipos de permisos existen, pero en Postgre. Punto 5. Escriba un ejemplo de creación de rol y asignación de permiso. Bien, van a buscar la sentencia, con qué sentencia se crea un rol y cómo se asigna el permiso. Bien, no sé, van a tener una tabla ficticia, no sé, la tabla usuario, por ejemplo, y van a crear el rol y van a asignar los permisos. Bien, así un ejemplo va a ser código SQL, digamos, pero que está relacionado con el rol y los permisos. Punto 6, bueno, explique cómo retirar un permiso. Así como hay un comando para agregar un permiso, hay otro para retirar un permiso. Y también van a ver que ese comando es el mismo en diferentes motores de base de datos. Punto 7, explique qué es la autenticación y qué métodos de autenticación existen en PostgreSQL. ¿Qué sería la autenticación? ¿Cómo hago yo para conectarme a la base de datos y que la base de datos sepa que yo soy, digamos, el dueño de esa cuenta? O sea, ¿cómo me autentica? ¿Y qué métodos hay para autenticar? Bien, también lo van a buscar en los libros, pero específico para Postgre, ¿no? Seguramente para otro motor va a ser diferente. Acá, lo tienen que hacer solamente para Postgre. Y 8 otra vez para Postgre. En Postgre, ¿cómo se llama el archivo donde se configuran los métodos de autenticación y las reglas de acceso a la base de datos? Postgre tiene dos archivos importantes. Hay un archivo en donde se configuran los métodos de autenticación. O sea, ¿cómo me voy a autenticar? Por HTTPS, voy a entrar por SSH, ¿cómo voy a hacer para entrar? Bien, hay un archivo donde se guarda ese tipo de configuración. Bien, bueno, tienen que investigar cómo se llama ese archivo y cuáles son, dice, cómo se llama el archivo donde se configuran los métodos de autenticación y las reglas de acceso a una base de datos. Bien, van a poner el nombre del archivo y van a hacer una pequeña descripción de ese archivo. Bien, bueno, ese sería el práctico. Como ven, no es nada, no es nada para resolver, simplemente buscar y escribir lo que les pide cada uno de los enunciados. Bien, ¿alguna pregunta sobre este práctico? ¿Alguna duda que tengan? No, Pregunten. profe. Ninguna está claro, no digamos, es teórico y seguro varias de estas cosas ya lo vieron en la teoría. Sí. Bien, bueno, eso sería todo en cuanto a este práctico. Y fíjense en lo que dice al final, el trabajo práctico se considera presentado si todas las actividades fueron desarrolladas. Bien, no piensen que no corregimos, ¿no? Cuando nos presentan, hacen el uno, el 2 no lo hacen, saltan al 3, el 4, el 5 no lo hacen, después hacen el 6, el 7 y el 8. Y así nos entregan. No vamos a controlar que todos estén desarrolladas. Bien, acá dice el práctico, se considera presentado si todas las actividades están desarrolladas. Tienen que hacer todos los puntos y no saltearse como eh, suelen hacer, solían hacer en años anteriores. Bueno, mm, no hay más consultas. Eso sería todo en cuanto a este práctico número 6.
Bien, José. Entonces, comparto yo. A ver, bueno, dejo de compartir. A ver, ahí está. Bueno, bien, ahí se ve el práctico. 7. Sí, sí se ve. Bien. Bueno, el trabajo práctico 7 se trata ya de todo lo que nos llevaría posterior a lo que es el funcionamiento de la base de datos. Porque antes era, creábamos las bases de datos y ahí nos quedábamos y era suficiente, pero ya luego, como es muchos los datos que tiene una empresa, entonces comienzan a explotar todos estos datos y por eso surge lo que es el Business Intelligence, el Data Warehouse, el Mining. Entonces, vamos solamente también, como dijo el profe, son más conceptos textuales, búsquedas en la web. Tienen aquí, defina Business Intelligence y describa un ejemplo de aplicación. En el punto 2, observe un centro de cómputos, o sea, cómo trabaja un centro de cómputo, la estructura de este centro, y complete el siguiente cuadro con los tipos de información y los usuarios que se presentan en el mismo. Ustedes van a ver, porque les dejó un enlace a una página web, el ingeniero Farfán, y van a ver que hay una pirámide donde les muestran los tipos de información, les muestran los niveles, el estratégico, táctico y operativo. Entonces ustedes tienen que situarse en el contexto de un centro de cómputos y determinar en el nivel estratégico qué tipo de información se genera y qué usuarios la utilizan. Por ejemplo, en cualquier nivel estratégico siempre están los gerentes o los directores, gerente general, que serían los usuarios, y el tipo de información no es operativo o transaccional, ¿sí? Sino es información que nos sirve de apoyo a la toma de decisiones. O sea, ustedes tienen que plantear en un centro de cómputos cómo ubican estos niveles. Completan el cuadro, lo hacen obviamente más grande el cuadro, y ya después completan la que es la consigna. Para lo que es el punto número 3, define el proceso KDD y explique brevemente cada una de las 5 fases, que también lo van a encontrar en el enlace que le deja el ingeniero Falfán, y si no, lo pueden buscar en la web. En el punto 4, menciona la finalidad de ETL y se les pregunta qué es ETL Pentaho, ¿sí? Ven que es todo investigación. Punto 5, menciona la diferencia entre Data Warehouse y Data Mart, que también la tienen disponible, si no lo pueden buscar, y es una clásica pregunta que podemos llegar a realizarle en un examen final o en un coloquio, lo que es la diferencia entre estos dos. En el punto 6, explique las técnicas descriptivas y predictivas utilizadas en minería de datos. O sea, yo tengo minería de datos, que es la explotación de todos los datos hasta obtener información valiosa. Esas técnicas pueden ser descriptivas, que yo estoy tomando ese conjunto de datos y analizo qué es lo que está sucediendo en el momento, o qué es lo que está sucediendo, qué pasó, qué sucedió en el pasado para tener todos esos datos. Y lo que pasa acá después en la predictiva es mayor cantidad de datos y me permite realizar predicciones. Entonces ahí es cuando ya entran lo que son algunas técnicas como redes neuronales, que me ayudan a predecir. Mientras más datos tenga, más se ajusta lo que es la predicción. Por eso siempre les dicen que los datos les ayudan a conocer el pasado, entender el presente y predecir el futuro. Eso es lo que nos hacen los datos. Entonces, ahora los datos, las organizaciones se han dado cuenta que tienen muchos datos y eso les ayuda a tomar decisiones. Entonces, vamos a ver que tenemos dos técnicas, que descriptivas y predictivas. En este libro de Hernández Horayo también está. Y dentro de esas técnicas tengo a su vez distintas otras técnicas, ¿sí? Que me ayudan a ver esto. Por ejemplo, puedo llegar a tener árboles de decisión, como les dije, las redes neuronales, em, y distintas otras que están clasificadas. Hay un cuadrito que están clasificadas, y eso le pedimos más que nada porque cuando nosotros le preguntamos en un examen que nos hagan la clasificación, no saben y pierden puntaje con eso. Entonces, todas estas preguntas van a ser utilizadas en el coloquio. Y si no llegan a un coloquio a promocionar, van a ser utilizadas en lo que es un examen final. Son utilizadas.
En el punto número 7, aquí van a tener que trabajar un poquito más. Busque un ejemplo, sea un trabajo científico, una tesis de grado, de posgrado, o libros también, entre otros, y deben colocar el título del trabajo. Aquí está el título del trabajo, aquí está la columna del ejemplo, y van a colocar cuáles son los autores, el enlace que tiene la web, y a partir de eso ustedes van a analizar lo que sucede acá. O sea, cuando yo voy acá a la fila de Data Mining, voy a dar la definición qué es Data Mining, o sea, minería de datos, cuál es la definición. Busco un ejemplo que se refiera a Data Mining y luego voy a leer ese artículo que por lo general si tengo un artículo científico va de 6 a 15 hojas, por ejemplo, y me va a decir, estoy trabajando con datos de precipitaciones, estoy trabajando con datos de ventas, entonces ese es el origen de datos. ¿Qué datos están utilizando? ¿Qué técnicas aplico? Aplico técnicas descriptivas, predictivas, utilizo dentro de esas las redes neuronales, los árboles de decisión, por ejemplo. ¿Y qué herramientas estoy empleando? Que puede ser RapidMiner, puede ser Weka, eh, y entre otras más que hay en el mercado, libres y pagas. Entonces, eso es simplemente lo que tienen que hacer acá, pero van a tener que leer, ¿sí? Tres trabajos, uno relacionado con data mining, que se refiere a lo que es la explotación de los datos de bases de datos internas y bases de datos externas. Text mining, que yo estoy tomando textos que se utilizan mayormente para lo que son las redes sociales, y data stream, que es lo que surgió y es por el tema de que ya no son datos estáticos. Yo antes generaba datos de ventas, por ejemplo, iba guardando en el almacenamiento, luego veía qué datos iban a ir al Data Warehouse y desde el Data Warehouse yo iba a aplicar técnicas de minería de datos. Bueno, ahora surge que estamos recibiendo datos que son del contexto, datos de sensores, de redes sociales, datos de la parte de servicios meteorológicos, que son dinámicos los datos. ¿Cómo hacemos para guardar tantos datos? Entonces, eso es uno de los temas que existen, pero mientras tanto, cuando decimos data stream, estamos hablando de flujos de datos. Ya no es datos, es flujo de datos. Están llegando datos masivos. Entonces, ustedes van a hacer la definición acá y van a buscar un ejemplo y bueno, y van a hacer la clasificación. Acá, por ejemplo, origen de los datos, pueden ser sensores que le están mandando cada 5 minutos, cada hora, les puede estar mandando, por ejemplo, datos meteorológicos que están mandando cada hora. Si ustedes entran o ingresan a lo que es la Facultad de Ciencias Agrarias, ahí pueden ver datos meteorológicos, y tienen distintos, o sea, si yo estoy censando, por ejemplo, una persona, le estoy monitoreando eh, la presión, y eso va a ser cada 15 minutos, por ejemplo, entonces estoy cargando cada 15 minutos mi repositorio con ese dato que me está enviando el sensor. Y yo no puedo guardar tantos datos. También van a decir, sí, lo guardo en la nube, pero tienen que ver cómo van a hacer para guardar. Pero eso es lo que ahora es la consigna, ¿cómo hago para guardar esos datos? Bien, y ahí terminó nuestro trabajo práctico. La misma aclaración aquí del TP6. El trabajo práctico se considera presentado si todas las actividades fueron desarrolladas. ¿A qué se debe esto? A que hay conceptos que sí los tienen que saber, que se repiten todos los años, pero bueno, también hay recursantes, que los recursantes solamente ven, el trabajo práctico, hay 5 consignas que ya son del año pasado, ya las hice, copio, pego y presento eso, y no hacen los puntos nuevos. Entonces, es por eso. Piensan que con eso ya presentando ya es suficiente. Ahora tienen que leer. Recuerden, trabajo práctico 1, trabajo práctico 6 y 7, que son trabajos prácticos más teóricos, van a ser considerados esos conceptos para utilizarlos en lo que es el coloquio. O sea, si yo lo hago, puedo entender y si van a preguntarme algo, voy a poder responder en un coloquio. En un coloquio se les hace 5 preguntas que tienen que estar contestadas por lo menos 4 de ellas de forma correcta. Y si está bien respondido, estarían en condiciones de promocionar y caso contrario van a quedar regulares. Pero bueno, todo eso vamos a utilizar ahora los trabajos prácticos para hacer preguntas en lo que es el coloquio. Y si no, le hacemos preguntas
en lo que es el examen final, en la mesa de examen final. Bueno, eso es, por eso es que no los convocamos ayer porque son todos trabajos prácticos breves y no vale la pena que los llevemos a la facultad también en las condiciones que está, porque bueno, con el paro de no docentes no están las instalaciones en condiciones para ser habitadas por tantos alumnos. Con esto damos por finalizado lo que es trabajo práctico. Recuerden que está la entrega de TP4 y TP5, que es condición para que puedan rendir. Luego vamos a publicar el listado de los alumnos que están en condiciones de rendir y el próximo lunes esperemos que se solucionen un poco las medidas y podamos asistir a clases, porque nos queda todavía práctico 8, que es de base de datos no SQL. Seguramente la teoría la tuvieron hoy. Bueno, tenemos ese práctico, vamos a tener el simulacro, que le vamos a dar un simulacro para que ustedes nos consulten si tienen dudas, y ya le vamos a decir cuánto van a tener que abonar para lo que es el segundo parcial. Esperemos que se den las condiciones para que podamos tomar todo esto. El segundo parcial por ahora va a ser en el aula y va a ser, hasta ahora va a ser teórico. Vamos a ver si conseguimos todo como para hacerlo práctico, pero bueno, ya le estaremos avisando con tiempo para que tomen los recaudos necesarios en caso de que tengan que llevar computadora. El trabajo práctico 6, 7 y 8 está previsto que lo entreguen el 13 de noviembre y ese va a ser condición para poder promocionar. El práctico 8 lo vemos el lunes que viene. Entonces yo presento los prácticos, los visamos, los revisamos a todos y bueno, y ahí ya definimos cuál es la tanda de alumnos que pueden llegar a promocionar. Respecto a la consulta del profesor Quispe, prevista para esta tarde, no va a ser llevada a cabo debido, bueno, a que está la medida de fuerza, entonces ni tendríamos que estar dando clase nosotros en este momento. Así que vamos a no dar esa clase de consulta. Respecto a la clase de consulta que yo doy los días jueves, que es presencial, si siguen las medidas de fuerza ya les avisaré y será virtual. Aprovechen de consultar lo que es la parte de SQL y PLSQL, porque si no, ya se les viene encima. Recuerden que esto es práctica, si no practican, no van a poder aprobar el parcial. No es tan sencillo. ¿Qué preguntas han colocado en el chat? Exactamente, el lunes que viene está previsto eso. El simulacro solamente le daremos el fin de semana un simulacro y ustedes lo van resolviendo, después nos consultarán si han comprendido la consigna o si han resuelto bien. Y el TP8 sí se va a explicar. En el caso de que existan las medidas de fuerza parecidas a las del día de hoy, ya les avisaremos y será una clase virtual. Y ya veremos cómo hacemos para cobrar el parcial. Esperemos que se solucione, como les digo, toda esta situación y podamos al menos llegar a tomar los parciales. José, ¿quieres aportar algo? No, iba a decir que, no sé si vieron, creo que está en la página de la facultad, que ahora Mm, a partir de las 4 hay suspensión de sí, clases presenciales y virtuales, dice, y que va a estar cerrada la facultad. sí, Entonces, para por ese cualquier. motivo es que Veo. no va a haber consulta más tarde. Sí, para el coloquio entran todos los temas, sí. Entra de todas las unidades, preguntas teóricas de todas las unidades. Porque ya Profesor, vieron hoy de la unidad de base de datos no SQL, o sea que ya está aprendida, por lo menos, si no me sale trabajo práctico, bueno, pero ya está aprendida esa unidad, está explicada la teoría. Lo básico va a ir por lo menos. Lo que sí, recuerden que lo que es el parcial se va a tomar SQL y PLSQL, o sea, TP4 y TP5. Eso es lo que se va a evaluar, que es lo que podemos evaluar. No le vamos a tomar una base de datos no SQL y tampoco el TP6 y el TP7. Pero eso no significa que no lo van a tener que hacer porque eso va para lo que es un coloquio o va para una mesa de examen. Y bueno, estamos definiendo todavía con qué vamos a trabajar. Vamos a ver con el profe si lo hacemos con MongoDB o qué trabajamos. Bien. En cuanto al segundo parcial, ¿Mm? la profe dijo ahí que, bueno, no sabemos si va a ser en PC o va a ser escrito, ¿bien? Pero los temas, ¿cuáles van a ser? Bueno, lo que vimos,
de PL, bien, trigger, funciones, cursores y demás, solo que todavía no sabemos si va a ser escrito o en PC, a eso se refería. Bien. Sí, o sea, y también va obviamente lo que es subconsultas, va el join, va lo que Ujú. es la parte de el Zoom, el Count, todo eso va, todo. Y al que preguntaba si en el coloquio va toda la teoría, y sí, porque hasta Sí, ahora, ¿cuándo rindieron teoría? O es, sea, nunca, no, nunca lo que rindieron en el primer parcial y recuperatorio es práctica. Y lo que van a tener en el segundo sí, parcial también va a ser práctica, así que los que vayan al coloquio van a rendir la teoría, digamos, de toda la materia, porque no, hasta ahora no, nunca rindieron nada de teoría. así es. En el caso de que por ahí llegan a decir el día lunes, no, va a estar cerrada la facultad por paro, supongamos, veremos de acomodarnos un día martes presencial, no nos queda otra, pero vamos a evitar que se realice un parcial virtual porque hay muchas herramientas en la web que les va a poder resolver el parcial y no es conveniente porque tienen que aprender bien lo que es este tema. El segundo parcial está previsto para el día 4 del 11, el recuperatorio para el 11 del 11 quiere decir que nosotros vamos a tener que corregir rápidamente para hacer una devolución. Y el coloquio para promoción está previsto para aproximadamente sería el 19 del 11. Para el coloquio de la promoción, recuerden las condiciones de presentación de trabajos prácticos y de aprobación de parciales. Respecto a los parciales, la pregunta que realizan siempre y que no leen las condiciones que se encuentran publicadas en el aula virtual. Si yo me saqué un 5 en el primer parcial, puedo promocionar si en el segundo parcial me saco 9, no que me saco 8 o me saco 8,50, no, se tiene que sacar 9 o 10, no hay otra chance. Si me saqué un 3, fui a recuperar el primer parcial y me saqué un 5, todavía estoy en condiciones de promocionar siempre y cuando el segundo parcial lo apruebe con 9 o con 10 en primera instancia. Solamente un solo parcial se puede recuperar. Ahora, el alumno que se sacó 9 o 10 en el primer parcial en primera instancia puede ir al segundo parcial y lo desaprueba, puede rendir el recuperatorio y se saca, por ejemplo, un 5 o un 6, entonces ya está en condiciones de promocionar. Ya usó su chance de recuperatorio y ya le da el promedio de las notas. Lean las condiciones que están publicadas. Uno solo pueden recuperar y nota 5 se acepta, pero siempre y cuando 9 o 10 en el segundo parcial. Por eso es que no se dejó recuperar lo que es la promoción, porque si recuperan la promoción, si yo me saco, tenía 5, digo, voy a recuperar la promoción, me quiero sacar un 7 y se sacan un 3, ustedes después quieren que le hagamos valer la mejor nota y nosotros le queremos hacer valer la última nota. Entonces tampoco es así. Para evitar esos problemas es que bajamos a 5, que sea la nota, pero en el otro tiene que lucirse. O sea que aquel que se sacó 5 en el primero y ya gastó su chance de recuperatorio, tiene que ir sí o sí por lo que es un 9. Y si se desaprueba, bueno, puede rendir el recuperatorio, pero ya va solamente a pelear por lo que es una regularidad. Espero que haya quedado claro. Cualquier cosa preguntan el lunes. Esperemos que podamos estar presencial. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Si no tienen alguna pregunta, entonces lo dejamos libres. Libres para que hagan otras actividades, no libres en la materia. No, profe, entonces. Bueno, nos estamos viendo entonces. Ya le estamos avisando la clase de consulta de jueves.